Vamos ahora con la cuarta intervención del día. En este caso va a exponer José Luis Martí, quien la verdad es que no necesita presentación. Diremos simplemente que es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, al igual que doctor en Teorías Política y Social, y autor de numerosísimas publicaciones, tanto en el ámbito de la teoría de la democracia como de la filosofía política. En este caso, su paper se titula Legitimidad democrática y las fuentes del derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo, ya es muy tarde y estáis todos cansados y os agradezco especialmente que hayáis aguantado hasta esta hora, pero quiero empezar agradeciendo a Jordi y a José Juan por esta excelente idea de estos encuentros que ojalá repitamos muy a menudo. Así que me sumo ahora al final del día a las palabras que decía esta mañana Jordi y José Juan sobre lo importante que es mantener este contacto. Y manteniendo el hilo que Jordi nos decía esta mañana, él lo expresaba en términos de parasitismo, ¿no? La relación que había, que nunca fue tal. En todo caso, si lo era bilateral este parasitismo, pero creo que con el tiempo se ha podido demostrar claramente que la relación entre los dos grupos es una relación de igual a igual y de hermandad, y si vale de algo la metáfora, digamos, Girona y la Pompeu, en cuanto a filosofía del derecho se refiere, no son amigos porque tienen un padre común o orígenes comunes, digamos, y en ese sentido es, no sé si más o menos que amistad, pero la relación no es la de amistad, sino que es la de hermandad, ¿no? Y creo que por eso tiene mucho sentido que mantengamos estos contactos. Yo hacía ahora tiempo que no venía de Girona, pero he venido muchísimas veces y me encanta siempre venir. La ciudad es preciosa, pero además me encanta venir a estas discusiones en el grupo de Filosofía del Derecho, que son siempre muy interesantes. Bueno, el trabajo que voy a presentar es un trabajo para explicar un poco el contexto de entrada del trabajo. Es un trabajo, está en una versión todavía muy preliminar, muy poco refinada. Es, por tanto, un primer aterrizaje en un trabajo que va a ser incluido en una colección de un Oxford Handbook, el Oxford Handbook sobre las fuentes del derecho internacional. Un Oxford Handbook, además, muy grande, con muchos autores, quiero decir que será muy largo, más de 40 autores en total, que nos hemos reunido, no todos, pero casi todos, ya en 2 ocasiones. La mayoría de ellos son internacionalistas, también hay filósofos, también hay politólogos, es multidisciplinar el trabajo, pero la mayoría de ellos son internacionalistas. Y entonces mi trabajo, digamos, dentro del Oxford Handbook era preguntarme sobre la legitimidad de las fuentes del derecho internacional, y más en concreto yo he querido afinar más la pregunta sobre la legitimidad democrática. Como ya he tenido ocasión de discutir este trabajo en algunos lugares distintos, entre ellos estos encuentros en Suiza, me he encontrado, ya puedo ir acumulando alguna experiencia discutiendo este trabajo con internacionalistas, y más o menos me he encontrado con que la mitad de los internacionalistas piensan que hablar de legitimidad y de derecho internacional a la vez es una locura. Como me decía un internacionalista de la Universidad de Oxford, muy prestigioso, me decía: no es culpa tuya, me decía, pero no entiendo lo que es la legitimidad, nunca lo he entendido, me parece una tontería y creo que nunca deberíamos aplicarlo al ámbito del derecho internacional. Esta tal vez ha sido la versión más extrema, pero me he encontrado reacciones así muy a menudo, ¿no? Y en alguna medida no me sorprendían tanto estas reacciones, porque en algún sentido las he visto también en otros juristas dogmáticos, digamos, de otras áreas del derecho. Cuando uno aborda sus áreas de trabajo dogmático, digamos, lo hace desde una perspectiva más teórica o más evaluativa, ¿no? Y muchas veces me he encontrado respuestas así: esto no sirve para nada, no es útil, o no hace avanzar, digamos, el conocimiento del derecho internacional o del derecho penal o del derecho que sea. La otra mitad de los internacionalistas me decían: vale, la pregunta es muy interesante, tiene sentido hablar de la legitimidad del derecho internacional, pero hablar de legitimidad democrática es totalmente absurdo. Todo el mundo sabe, me dicen, que no puede haber democracia en el ámbito internacional, con lo cual la legitimidad del derecho internacional será cualquier cosa menos democrática, y lo que tenemos que hacer es discutir cuál es esa otra cosa, ¿no? Y de ahí, por supuesto, hay una discusión enorme sobre qué tipo de legitimidad puede predicarse del derecho internacional.
Con lo cual, como veis, el contexto es bastante hostil. Cuando he presentado el trabajo a filósofos, a muchos filósofos no les gusta porque no tomo la concepción de la legitimidad favorita entre los filósofos, que es la de Ras. Y entonces me encuentro con otro tipo de oposición. Eso más allá de que el trabajo pueda ser mejor o peor y tener seguramente muchos defectos, pero me he encontrado con esta hostilidad de entrada cuando he presentado estas ideas. Bueno, dicho esto, voy a hacer 3 aclaraciones previas, conceptuales, de presupuestos que abordo en el trabajo, y luego ya entro en la cuestión de qué es la legitimidad, primero, cómo aplica esta noción de legitimidad que yo desarrollo y presupongo en parte en el paper al ámbito de las fuentes del derecho internacional, y finalmente haré algunas observaciones finales, algunas conclusiones sobre la dimensión estatista, el hecho de que el derecho internacional tradicional y todavía el actual esté fuertemente basado en la idea de soberanía de los Estados y de consentimiento de los Estados. Las cuestiones previas son las siguientes. Primero, como es obvio, presupongo que existe el derecho internacional. Hay alguna gente, cada vez menos, pero alguna gente negaría esto. Dirían que el derecho internacional no es derecho, o no es suficientemente derecho, o no sé bien exactamente cómo reconstruirían la visión, pero negarían que el derecho internacional es comparable a los sistemas jurídicos domésticos, en algunos aspectos al menos. Yo presupongo que el derecho internacional existe. Si no existiera, no tendría sentido preguntarse sobre las fuentes y sobre su legitimidad. Y presupongo también, no entro a esta cuestión, que el derecho internacional es un sistema jurídico, uno solo. Esto es muy debatido y muchos internacionalistas, de hecho, niegan que exista un solo sistema. Lo que dicen es que hay diversos sistemas o subsistemas o regímenes, hablan de derecho internacional, sin relación unos con otros, ¿no? No hay ningún paraguas común o ningún tronco común a todo el derecho internacional que nos permita hablar del derecho internacional. Bueno, yo presupongo que existe este tronco común. Creo de todas maneras que si no fuera así, si no existe un solo derecho internacional, sino que solo hay distintos sistemas o regímenes de derecho internacional distintos entre sí, creo que lo que digo sobre las fuentes del sistema general aplicaría en gran medida a las fuentes de cada uno de estos regímenes, o sea que no es tampoco tan importante para mi tesis, pero en todo caso, por simplicidad del análisis, presupongo que existe un sistema de derecho internacional. Segunda aclaración previa. ¿Qué son las fuentes del derecho? Cuando uno va a ver las fuentes del derecho, como todos sabéis, es una noción muy importante, sobre todo para cómo explicamos el derecho en el derecho continental. En el ámbito anglosajón no es tan importante y muchos de ellos, de los juristas anglosajones, de hecho, no hablan de fuentes del derecho, pero en el ámbito continental es muy importante y normalmente explicamos siempre en el primer curso de Derecho a nuestros estudiantes cuáles son las fuentes del derecho español, en nuestro caso, o de cualquiera de los países que están presentes aquí en la sala, ¿no? Pero cuando uno va a ver qué se entiende por fuentes del derecho, normalmente uno se encuentra con metáforas, ¿no? Las fuentes del derecho son los lugares de donde emana el derecho. Siempre son metáforas, digamos, que tratan de explicar la metáfora propiamente dicha de la fuente del derecho, que no deja de ser una metáfora. Y es difícil a veces comprender exactamente a qué hace referencia la idea de fuentes del derecho. Uno puede decir que hay como 2 grandes concepciones para entender qué son las fuentes del derecho. Según una concepción, las fuentes del derecho son presupuestos conceptuales al derecho y tendría que ver con cosas que discutíamos antes, ¿no? La discusión, por ejemplo, sobre las fuentes sociales del derecho desde el punto de vista del positivismo. Y uno podría reconstruir parte de la discusión entre el positivismo jurídico incluyente y el excluyente como una discusión acerca de qué cuenta como una fuente del derecho, ¿no? Qué se puede admitir como una fuente del derecho. Pero habría otra manera de entenderlo, que es ver las fuentes del derecho como una provisión que el propio derecho efectúa, ¿no? Respecto a que puede contar como derecho de manera contingente en cada sistema jurídico, ¿no? De manera que las fuentes del derecho en un sistema jurídico pueden ser A, B y C, y en otro sistema jurídico pueden ser D, E y F, ¿no? Yo presumiré lo segundo, es decir, entiendo las fuentes del derecho como algo contingente de cada sistema jurídico y entonces lo primero que hay que preguntarse es cuáles son las fuentes de derecho de este sistema jurídico para después ver si son legítimas o no son legítimas. También se distingue entre la concepción de las fuentes del derecho como procedimientos para crear derecho, hay gente que lo ve sobre todo en la discusión del ámbito internacional, gente que ve las fuentes del derecho como estos son los métodos por los que se puede producir derecho, crear derecho, esta es una primera concepción, como algo distinto a los que ven las fuentes del derecho como formas que el derecho en sí mismo puede adquirir, ¿no?
Entonces, los principios generales del derecho serían una forma en la que el derecho puede existir, la costumbre sería otra forma en la que el derecho puede existir, pero así entendidos, las fuentes del derecho serían parte del derecho mismo, mientras que en el primer sentido las fuentes de derecho hacen referencia a los procedimientos de creación de derecho. Yo presupondré en el trabajo lo primero, es decir, veo las fuentes de derecho como mecanismos de producción de derecho. Creo que tampoco cambia mucho si uno lo ve de la segunda manera, pero bueno, uno tiene que adoptar una y he elegido la primera, que es la más frecuente en la discusión del derecho internacional. Y la tercera cuestión preliminar es que presupongo que las fuentes del derecho internacional son las que establece, y esto es bastante estándar, aunque la discusión es infinita, pero presupongo que las fuentes del derecho internacional son las recogidas en el artículo 38.1 del Estatuto del Tribunal de Justicia Internacional. Según este estatuto y según este artículo, las fuentes del derecho internacional son las convenciones y tratados internacionales, en primer lugar, la costumbre internacional, en tercer lugar, los principios generales del derecho. Hasta aquí todo es muy parecido, digamos, a lo que uno encuentra en la mayoría de nuestros sistemas jurídicos. Y en cuarto lugar, explícitamente se reconoce, aunque solo con carácter subsidiario, las tres fuentes que he mencionado se entienden que tienen el mismo rango, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, en el sistema de fuentes español. En el ámbito internacional se supone que tienen el mismo rango, pero en cambio hay una cuarta fuente, esta sí, subsidiaria, digamos, con un rango inferior, que serían las decisiones judiciales y también, explícitamente está reconocido, la doctrina de los juristas, ¿no? Esto es directamente contrario a lo que dice el artículo 1 del Código Civil Español, que establece la jerarquía de fuentes en el caso del sistema español. Bueno, como pasa en el caso español y como seguramente pasa, no lo conozco, pero en muchos de los sistemas de los países representados aquí, también en el ámbito internacional hay muchísima discusión sobre si estas son las fuentes o si hay más, etc. No hay tanta discusión sobre si estas son fuentes, normalmente todo el mundo acepta que estas son fuentes del derecho, sino que la discusión se suele centrar en si hay otras fuentes del derecho que no están mencionadas en este artículo. Por ejemplo, hay una enorme discusión sobre si el soft law puede ser una fuente del derecho. Y hay gente que sostiene que sí y gente que sostiene que no. Los dos lo hacen con una enorme contundencia. He visto discusiones muy, muy virulentas en estas reuniones en Suiza sobre cuáles son las fuentes del derecho. Yo no voy a entrar tanto en esta cuestión. Creo que en realidad lo que hago en el artículo es demostrar cómo se puede aplicar una cierta manera de entender la legitimidad, que está adaptada al escenario, al ámbito internacional, cómo se puede aplicar a un caso concreto, y creo que, si tengo razón, digamos, si esta fuera una concepción plausible de la legitimidad, creo que se podría fácilmente extender a otras fuentes, digamos, si es que hubiera otras fuentes en el sistema de derecho internacional. Pero en todo caso, parto de estas porque, a pesar de que la discusión, como digo, es muy virulenta y muy enconada en algunas ocasiones, en el fondo todo el mundo admite que estas son fuentes del derecho. Pasa algo parecido en el caso de las fuentes del derecho español. Hay una enorme discusión, o la hubo, seguramente hoy en día ya no la hay, sobre si la jurisprudencia puede ser una fuente del derecho o no, contra lo que dice explícitamente el artículo 1 del Código Civil, y sin embargo nadie discutiría que las fuentes que están citadas en el artículo 1 son fuentes del derecho. Después volvemos, si queréis, sobre estas cuestiones conceptuales. En el artículo yo paso por encima y tomo los presupuestos que acabo de mencionar y ya está. Bien, ¿qué entiendo por legitimidad? Bueno, la pregunta sobre la legitimidad de las fuentes del derecho internacional es una pregunta evaluativa, no es una pregunta teórica, conceptual, descriptiva, es una pregunta evaluativa. Y por evaluativa entiendo moral. Por economizar y decirlo rápido, uno puede evaluar el derecho, o las fuentes del derecho en este caso, desde el punto de vista de moralidad política, o sea, dejando al lado la moralidad privada o personal, etcétera, depende de cómo definamos aquí los términos. Puede ser complicado, pero desde el punto de vista de la moralidad política uno puede evaluarlo desde dos estándares distintos, y esto es comúnmente aceptado por todos, no habría discusión hasta donde yo sé respecto a este punto. Uno puede evaluar el derecho siempre desde el punto de vista de moralidad política, insisto, uno puede evaluarlo desde el estándar de la justicia del derecho, ¿no? Y puede decir que el derecho es justo o injusto, o las fuentes del derecho serían justas o injustas, o uno puede evaluarlo desde el estándar de la legitimidad. Ya digo, todos los filósofos políticos que conozco, sin duda todos los grandes recientes, Rawls, Habermas, Petty, cualquiera, no sé, Dworkin, cualquiera de los filósofos políticos que os vengan a la cabeza, hasta donde yo sé al menos, distinguen legitimidad de justicia. Son dos estándares distintos. Por supuesto que puede haber conexiones, que puede haber solapamiento, pero son dos estándares distintos, conceptualmente. Con lo cual,
una decisión jurídica, una ley, puede ser justa o injusta y puede ser legítima o ilegítima, y se pueden cruzar, por supuesto, los dos estándares, es decir, una decisión puede ser justa e ilegítima o puede ser legítima e injusta, y esto es admitido, como digo, por todos, se entienda como se entienda justicia y se entienda como se entienda legitimidad. En el paper yo me preocupo solo de la legitimidad, no digo nada de la justicia. Normalmente se entiende que la justicia evalúa el contenido del derecho, fundamentalmente. Algunas teorías de la justicia hacen consideraciones relevantes también sobre el procedimiento por el que se tomó una determinada decisión jurídica, pero normalmente evalúan el contenido sustantivo. Respecto a la legitimidad, normalmente lo que se evalúa principalmente es el procedimiento por el que se tomó la decisión. Algunas teorías de la legitimidad son procedimentalistas puras y por lo tanto solo evalúan el procedimiento, y otras son procedimentalistas mixtas y por lo tanto evalúan el procedimiento con algunas restricciones sustantivas o evalúan también en parte el contenido sustantivo. También, de nuevo, en el paper no entro en esta discusión porque, por supuesto, me llevaría mucho más lejos de lo que puedo abordar en este trabajo. En todo caso, todas las teorías de la legitimidad evalúan principalmente el procedimiento. Sobre esto sí hay acuerdo, con independencia de si además se evalúan otras cosas. Pero el procedimiento es el ámbito fundamental que se evalúa cuando uno evalúa la legitimidad del derecho. Por lo tanto, si uno quiere preguntarse sobre la aceptabilidad normativa de las fuentes del derecho, y uno entiende que las fuentes del derecho son mecanismos o procedimientos por los cuales se crea derecho, parece que la pregunta relevante no es tanto la de la justicia, sino la pregunta de la legitimidad. Por esto, digamos, en realidad no hay ningún capítulo en el Oxford Handbook sobre la justicia de las fuentes del derecho internacional, y en cambio sí hay un capítulo con dos contribuciones, una de ellas la mía, sobre la legitimidad de las fuentes del derecho. Todavía, respecto a la cuestión general de la legitimidad, uno puede simplificar un poco y decir que hay tres grandes aproximaciones a la legitimidad. La que es, por diferencia, la preferida por los filósofos y también la más habitualmente aplicada al ámbito del derecho internacional también, es la, como antes he dicho, la rasiana. Yo creo que uno puede distinguir, como digo, tres aproximaciones, y para hacer corta, digamos, una historia mucho más larga, dejádmelo explicarlo de esta manera. Habría como tres perspectivas de la legitimidad. Uno es la perspectiva de la persona que está sujeta a las decisiones jurídicas o políticas, en este caso jurídicas, del derecho internacional. O sea, la primera perspectiva es la del sujeto destinatario del derecho, que es la que encaja mejor con esta concepción rasiana. Y normalmente los que entienden que la legitimidad es esto suelen equiparar legitimidad con autoridad. Y normalmente además sostienen lo que comúnmente se conoce en la literatura como la tesis correlativista, es decir, entienden que si alguien es autoridad, quiere decir, si tiene legitimidad para dictar estas normas jurídicas, se entiende que los destinatarios de estas normas jurídicas tienen el deber de obediencia, aunque sea prima facie, de dichas normas. Esta es una tesis bastante estándar, como digo. Pero creo que esta perspectiva de la persona que está sujeta al derecho puede ser distinta a la perspectiva de la propia autoridad. Y algunos autores, de hecho, se han fijado no tanto en el deber de obediencia que podrían tener los destinatarios del derecho, sino en si la autoridad tiene derecho a castigar a aquellos que desobedezcan. Muchos dirán que es lo mismo, o al menos no lo mismo, pero que están correlacionadas ambas cosas, ¿no? Que si alguien tiene deber de obediencia, de manera correlativa, la autoridad tendrá derecho a castigar al que desobedece, y a la inversa. Si alguien no tiene deber de obediencia, entonces la autoridad no tiene derecho a castigar a aquel que desobedece. Muchos, como digo, entienden que es la misma cosa. Estas son las tesis justamente correlativistas. Pero otros no sostienen tesis correlativistas, sostienen tesis no correlativistas, y creen que no tiene nada de extraño, desde el punto de vista lógico-conceptual, decir que la autoridad A tiene derecho a castigar a alguien por haber desobedecido sus órdenes, a pesar de que ese destinatario del derecho no tenía un genuino deber de obediencia. ¿Cómo podría ser algo así? Bueno, dicen los que sostienen esta tesis que justamente sobre esto es de lo que va la distinción entre legitimidad y justicia. Una norma podría ser injusta y al mismo tiempo ser legítima. Siendo injusta, parece extraño decir que los destinatarios de esa norma tienen el deber, se entiende siempre deber moral de obediencia. Siendo injusta la norma, parece extraño decir que los destinatarios tienen el deber moral de obedecer esa norma injusta. Por tanto, algunos dirían no tienen el deber moral de obedecerla, pero sin embargo el hecho de ser legítima sí confiere a la autoridad un derecho a castigar a aquellos que desobedezcan esa norma. Esto, por cierto,
permitiría dar cuenta de manera bastante sensata, coherente, de qué ocurre con la desobediencia civil, ¿no? En la desobediencia civil alguien desobedece porque entiende que la norma es injusta. Sin embargo, si la norma es legítima, se entiende que la autoridad tiene derecho a castigar a aquel que desobedeció. No entro en esta cuestión porque, de hecho, la concepción que yo voy a aplicar es una tercera concepción de la legitimidad, que no está vista, que ve la legitimidad ni desde la perspectiva del destinatario del derecho, pero tampoco desde la perspectiva de la autoridad que crea este derecho, sino que ve la legitimidad desde la perspectiva del que diseña los procedimientos para crear el derecho. O, si queréis, desde la perspectiva del legislador constitucional, en el caso del derecho doméstico, ¿no? Es decir, es la perspectiva que se preocupa por cómo deberían ser los procedimientos para crear el derecho para ser aceptables desde el punto de vista de moralidad política. ¿Cómo deberían ser estos procedimientos? ¿Quién debería tomar las decisiones y mediante qué mecanismos o mediante qué procedimientos? Y esto, creo, puede ser separado de las otras dos perspectivas o de las otras dos preguntas. Una manera, por ejemplo, para explicar que son cosas distintas, digamos, la explicación de nuevo es mucho más compleja, pero permitidme solo que mencione esta diferencia como ejemplo. Las dos primeras concepciones, digamos, la del destinatario del derecho, la rasiana, para entendernos, y la de la autoridad, la del derecho a castigar, son concepciones binarias. O bien tenemos deber de obediencia o no lo tenemos, no se puede tener medio deber de obediencia, o tenemos deber de obediencia o no hay deber de obediencia, es binario. La perspectiva del derecho a castigar también es binaria, o hay derecho a castigar o no lo hay, no se puede tener medio derecho a castigar. Y en cambio la tercera perspectiva no es binaria, la perspectiva que se pregunta cómo deberían ser los procedimientos y quién debería tomar la decisión para ser aceptable desde el punto de vista de moralidad política, está correlacionada, yo digo en el texto, o asumo en el texto, con la idea de cuándo tenemos razones para respetar ese derecho o ese procedimiento creador de derecho. Y esto es algo distinto a tener el deber de obediencia, pero también es algo distinto a reconocerle derecho a castigar a la autoridad. Y esto sí admite grados, ¿no? De hecho, la concepción que yo trato de aplicar en el trabajo, antes hablábamos con Jordi, este trabajo es un trabajo más dentro de una serie de trabajos en los que yo trato de ir más o menos desarrollando y refinando esta concepción de la legitimidad que me parece más aceptable y que es compartida, los presupuestos básicos son compartidos por otros autores, como ahora mencionaré, pero que me parece que está todavía no suficientemente articulada, y es lo que trato de hacer, analizar en artículos distintos, tomando como casos de análisis casos distintos, para en realidad ir trabajando sobre esta noción de legitimidad que creo que es la necesaria y la adecuada para el ámbito internacional. La concepción que yo aplico en este caso, digo en el trabajo, solo lo menciono ahora, y si alguien quiere después volver sobre este punto, volvemos en la discusión, pero esta concepción de la legitimidad, como he dicho, es gradual, admite grados, es escalar, es decir, que establece una escala de grados de legitimidad y nos permite comparar distintas instituciones o distintos procedimientos para saber cuál de ellos es más legítimo que el otro. Es una noción comparativa, es decir, que lo que nos arroja de valor es justamente este resultado, esta conclusión de que algunos procedimientos son más legítimos que otros, pero en sí mismo no nos dice nada, porque como la lógica no es binaria, no nos dice nada sobre un solo procedimiento, solo nos arroja una información de valor cuando comparamos ese procedimiento con otros procedimientos. Es una noción compleja, el estándar de legitimidad que yo presupongo es complejo y está basado en estándares distintos de legitimidad más concretos, después diré alguna cosa sobre esto, y es contextual o relativa, es decir, que una institución, un procedimiento, puede tener un considerable valor de legitimidad en un contexto determinado, puesto en relación con otros procedimientos y otras instituciones, y en cambio no tenerlo o tenerlo mucho más bajo en otro contexto, por ejemplo, en otro sistema institucional distinto, ¿no? Esto entiendo que puede quedar un poco abstracto y como no es el punto central del trabajo, trato de pasar un poco por encima. Insisto que si alguien quiere volver sobre esta cuestión, volvemos después en el debate. A mí me interesa mucho, por tanto, si tenéis objeciones o comentarios sobre esta parte, me encantará volver sobre ella, pero no es el punto central del trabajo. El punto central del trabajo es, tomando esta concepción general de la legitimidad y tomando después una concepción mucho más concreta, que es la democrática, es en el trabajo, el propio título del trabajo es la legitimidad democrática de las fuentes del derecho internacional, con lo cual lo que me interesa saber es hasta qué punto, en qué medida, de nuevo la pregunta o la respuesta que espero encontrar no es binaria, no es si son legítimas o no las fuentes del derecho internacional, sino en qué medida las fuentes del derecho internacional tienen algún grado de legitimidad, sobre todo comparados con procedimientos alternativos, ¿no?
Esta es la pregunta que me interesa responder en el trabajo. Y por democracia en el trabajo entiendo algo muy básico. Los que me conocéis y desde hace tiempo sabéis que llevo muchos años trabajando sobre la democracia deliberativa, que sería una noción muy sofisticada de democracia, muy exigente, que es una, como cualquier otra teoría de la democracia deliberativa es una teoría de la legitimidad política, pero en este caso muy exigente. No presupongo tal cosa como esta en este trabajo, porque soy consciente de entrada que estoy aplicando una noción de legitimidad a un ámbito como el internacional, donde, de hecho, digamos, solo intersticialmente, si yo creo que nuestras democracias domésticas no son demasiado legítimas desde mi estándar de legitimidad de la democracia deliberativa. Por tanto, muchísimo menos lo sería el ámbito internacional. Pero no es esta la pretensión del trabajo, esto seguramente no tendría demasiado interés, sino que lo que pretendo en el trabajo es adoptar una noción mucho más básica de democracia, lo que yo creo una noción mínima de democracia. Creo que si no se cumplen los requisitos que ahora mencionaré, no podemos hablar de democracia en ningún sentido, ni siquiera en un sentido mínimo, y por lo tanto trato de aplicar estas nociones mínimas, muy básicas de democracia, al ámbito internacional para ver en qué sentido podría haber legitimidad democrática, anticipo, ahora lo explicaré mejor, de tipo indirecto, porque directo es obvio que no tenemos, digamos. Entonces, por democracia, en este sentido mínimo, entiendo algo tan simple como participación directa o indirecta en la toma de decisiones políticas, al menos en las más importantes, en un esquema de separación de poderes y Estado de Derecho, rule of law en un sentido amplio. En segundo lugar, el principio de inclusión, es decir, donde todos los adultos en estado mental suficiente deberían poder participar directa o indirectamente en esa toma de decisiones. En tercer lugar, que haya un mínimo, que se satisfaga mínimamente un principio de contestación cívica, es decir, que las decisiones tomadas por las instituciones puedan ser contestadas por la ciudadanía y que estas instituciones rindan cuentas, ¿no? Que haya accountability en algún grado por estas decisiones. Y en último lugar, el principio más mínimo de todos, creo, que al menos haya control último por parte de la ciudadanía. Es decir, muchos autores, Pettit entre ellos, ha desarrollado una noción de democracia que es compatible con delegar prácticamente todas las decisiones políticas y jurídicas a otras autoridades para que las tomen en nuestro nombre. Y esto, en principio, sería aceptable siempre y cuando la ciudadanía retenga el último poder de control. Esto entiendo que es muy vago y luego, si queréis, vamos un poco a afinarlo, pero me interesa en el paper no ser demasiado concreto, no porque no quiera ser concreto, sino porque quiero ofrecer un marco amplio que sea compatible con muchas nociones de control. No quiero entrar a la discusión concreta de cuál es la forma exigible de control. Pero, aunque sea vago, creo que ya nos dice algo suficientemente, ¿no? Creo que un Estado, pensémoslo a nivel de Estado de momento, un Estado en el que la ciudadanía no tuviera ni siquiera esta capacidad de control último, es decir, que, por ejemplo, las instituciones impusieran una decisión, la que fuera, contra la voluntad mayoritaria, estable, permanente y, si queréis, ampliamente mayoritaria de la ciudadanía, y la ciudadanía no contara con ningún mecanismo ulterior para revocar esta decisión, si esto fuera así, a esto no lo podríamos llamar, ni en un sentido siquiera muy mínimo, democracia. Por tanto, son condiciones muy básicas, muy mínimas de democracia, que creo que, aunque entiendo que la noción de legitimidad democrática es escalar, gradual, entiendo que esto marca un umbral por debajo del cual ya ni siquiera me parece sería democrático. Yo creo, además, que ni siquiera sería legítimo, pero esto es otra cuestión que no entro en el trabajo. Y finalmente entro en la cuestión hago una distinción entre legitimidad, bueno, que es estándar, entre legitimidad democrática directa e indirecta, ¿no? Legitimidad democrática directa tendrían las instituciones que son representativas de la ciudadanía. El Parlamento, digamos, en teóricamente, es representativo de la ciudadanía, de la voluntad o de las preferencias de la ciudadanía. Puede no serlo, por supuesto, pero en teoría, digamos, al menos en el ámbito doméstico, el Parlamento es representativo de la ciudadanía. Por tanto, el Parlamento tiene legitimidad democrática directa para tomar decisiones. En realidad, fijaros, para que no haya confusión en este punto, es un mecanismo de toma de decisiones indirectas, porque la gente ha elegido a sus representantes y son los representantes los que los que toman las decisiones, los que legislan, ¿no? La legislación, por tanto, ha sido decidida por los representantes y no por la ciudadanía. Pero el Parlamento en sí mismo es un órgano de legitimidad democrática, que tiene legitimidad democrática directa. Y en cambio, el ejemplo típico sería el Banco Central o la Corte Suprema, son órganos no democráticos en un sentido directo, si queréis, no mayoritarios,
como muchas veces se entiende en el debate, no son representativos en este sentido, pueden serlo en otros sentidos, por cierto, la teoría de la representación hoy en día es mucho más compleja y rica, pero no son representativos al menos en el sentido electoral, con lo cual no son democráticos directamente en el lenguaje que yo utilizo en el paper, sin embargo pueden tener legitimidad democrática indirecta, por ejemplo, si el mandato sobre el que están ejerciendo sus competencias y por el que toman las decisiones que toman es un mandato que emana directamente del Parlamento, es decir, si el poder que ejercen el Banco Central y la Corte Suprema es un poder delegado o bien del Parlamento o bien de una constitución democrática, ¿no? Dicho así, podría haber delegación de poder, esto es perfectamente aceptable en la teoría estándar democrática de la legitimidad, podría haber delegación de poder y el Banco Central, el director del Banco Central o la Corte Suprema podrían tener legitimidad democrática, importante hacer la distinción, indirecta, pero manteniendo legitimidad democrática de algún tipo. Para que esto sea así, es bastante estándar también en la literatura, esto no está tan claro en el paper, es algo que he añadido después, para que la delegación sea compatible con la idea de legitimidad democrática indirecta, se entiende que tiene que haber ciertos requisitos. Creo que los más básicos de todos, para concentrarme en lo más básico, serían que exista un marco jurídico de Estado de Derecho o de Rule of Law, que haga que las decisiones del Banco Central y de la Corte Suprema no sean puramente arbitrarias, sino que están mínimamente enmarcadas en un marco jurídico de Estado de Derecho, compatible además con que el Parlamento o el órgano de representación directa que delegó el poder en estas instituciones establezca algunas directrices, que pueden ser más o menos vagas o concretas, pero que en todo caso estableciera unas directrices por medio de las cuales se delegaba el poder. Esto en primer lugar. En segundo lugar, que que existan mecanismos de contestación y accountability, por más de que estos no sean órganos de representación democrática directa, podrían ser indirectamente democráticos siempre y cuando mantengan estos mecanismos de rendición de cuentas y de contestación. Y por último, de nuevo, en aplicación de los principios que antes mencionaba, más generales, que el control último siga estando en manos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por decirlo con un ejemplo rápido, antes de pasar ya sí ahora al ámbito internacional, por decirlo con un ejemplo rápidamente, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional podría tener un poder delegado del Parlamento o de la Constitución democrática y ser indirectamente democrático, tener legitimidad indirectamente democrática, siempre y cuando actúe, digamos, en el marco de un poder delegado jurídicamente y en el marco de un Estado de Derecho, siempre y cuando haya mecanismos por los cuales la ciudadanía pueda exigir a los miembros del Tribunal Constitucional que rindan cuentas por las decisiones tomadas y siempre y cuando, si en última instancia la ciudadanía de un país no está de acuerdo con las decisiones sustantivas tomadas por el Tribunal Constitucional, puedan revocar esas decisiones o imponer su voluntad respecto a esas decisiones, por ejemplo, reformando la Constitución. En la medida en que efectivamente la Constitución sea democrática y la ciudadanía pueda reformar la Constitución, no habría excesivos problemas respecto a la legitimidad democrática, al menos indirecta, de estos órganos. Esto es mucho más complejo, como sabéis, y podemos, de nuevo, volver en la discusión después, más tarde, pero lo ponía simplemente como ejemplo de cómo funcionaría esta doble dimensión de legitimidad directa, por un lado, e indirecta por el otro. Bien, legitimidad de las fuentes del derecho internacional. Comienzo por la obviedad, digamos. Cualquier trabajo que leáis sobre esta cuestión empiezan o en algún momento constatan que no existe algo así como la democracia global. Eso no existe, ¿no? Esto es obvio, ¿no? No tenemos un parlamento mundial, no hay ningún órgano representativo a nivel internacional que tenga legitimidad democrática directa de la que antes hablaba. Ninguno. Por tanto, esto no existe. Ahora no entro en la cuestión de si debería existir o no. Digamos, creo que sí por las conclusiones que extraeré después, pero esto lo veremos después, ¿eh? No lo presupongo de entrada que debería existir. Simplemente constato que eso no existe y, por tanto, cualquier legitimidad democrática que pueda existir en el orden internacional o en el sistema de fuentes del ámbito del derecho internacional tiene que ser legitimidad democrática indirecta, no directa. Entonces, de nuevo, para que haya legitimidad democrática indirecta tienen que darse tres condiciones muy básicas, muy mínimas. Primero, la existencia de un Estado de Derecho, un esquema de rule of law, de legalidad más o menos general, en un marco de directrices claramente elaboradas, que pueden ser, de nuevo, más concretas o más abstractas, pero en un marco en el que aquel que delega el poder a estos órganos de legitimidad democrática indirecta cuentan con un marco de directrices previo, que han sido decididas por la ciudadanía en su conjunto o por el órgano de representación directa.
Este primer requisito, por supuesto, se da en una medida muy pobre. Hay mucha discusión sobre el rule of law en el ámbito internacional, gente que sostiene que no hay en absoluto, otra gente que dice que hay todo lo que quieras, o suficiente al menos, y gente que dice que esto no es, por supuesto, ni blanco ni negro y hay que buscar los grises y tal. Encaja perfectamente con el tono que yo quiero darle al trabajo el decir que, digamos, esto es una franja de grises, no es un grado demasiado elevado de rule of law por muchas razones que ahora sería largo entrar, pero en todo caso no creo que no exista en absoluto algún marco de rule of law. Lo que sí es difícil pensar es que existan directrices claras por parte de la ciudadanía, o ni siquiera por parte, ahora entraré sobre este punto, por parte de los estados que supuestamente representan a esta ciudadanía. En algunos casos puede haberlo, excepcionalmente, pero no es la regla general y no es la regla por lo que hace al sistema de fuentes del derecho internacional. En segundo lugar, hay muy pocos mecanismos de contestación y de accountability. No es que no exista ninguno, pero hay muy pocos. De nuevo, como no quiero, lo he dicho ya en 2 ocasiones, mi pretensión no es decir al final que el sistema de fuentes de derecho internacional es ilegítimo. Creo que no tiene sentido plantear la cuestión en términos binarios. Lo que quiero ver es de qué manera. Seguramente es imperfecto y creo que esto lo aceptaría todo el mundo, que no es perfecto, por tanto que se puede mejorar. Lo que quiero es poner el foco sobre estas imperfecciones para identificar de qué manera se puede mejorar. Bueno, una manera de las que se puede mejorar claramente es construyendo mecanismos de contestación y de accountability respecto a las decisiones que ya se están tomando en el ámbito internacional, en tribunales internacionales, comenzando por el propio Tribunal de Justicia Internacional, pero en muchos otros, como el Tribunal Penal Internacional, etcétera, o en las organizaciones internacionales, o en la negociación de tratados, en las cumbres como la de París de dentro de 2 semanas, ¿no? La cumbre de París sobre el cambio climático, en la que seguramente nos van a decepcionar una vez más los representantes de nuestros estados por su incapacidad para llegar a algún acuerdo mínimamente útil y eficaz. Y en tercera instancia, el tercer requisito mínimo para que existiera legitimidad democrática indirecta es que tiene que haber control último por parte de la ciudadanía que se debería poder ejercer de algún modo. Y de nuevo, aquí, digamos, es muy difícil encontrar mecanismos de control último. Ahora veremos en concreto por qué. Nuestra práctica del derecho internacional, digamos, el esquema del derecho internacional, digamos que muchos llaman tradicional, es básicamente un esquema estatista, es un orden estatista. De hecho, algunos filósofos que se han preguntado cómo deberíamos reformar el orden internacional para hacerlo más legítimo, por ejemplo, Cristiano, Petit, muchos otros, quieren mantener esta propiedad del orden internacional, quieren que el orden internacional sea básicamente un orden de estados y que, por lo tanto, el derecho internacional, el actor privilegiado, relevante de cara al derecho internacional, sigan siendo los estados, tanto por lo que hace a la producción del derecho internacional como por lo que hace, en la mayoría de los casos, respecto a quién es destinatario del derecho internacional. Esto, como sabéis todos, es una propiedad tradicional del ámbito del derecho internacional. Todos los internacionalistas que conozco, todos, han puesto en compromiso, han cuestionado, digamos, este presupuesto, no diciendo que debemos abandonarlo por completo, pero sí diciendo que, en muchos sentidos, hoy en día el orden internacional se puebla con muchos otros actores, que no son simplemente estados. Tenemos organizaciones internacionales, muchas de ellas multilaterales, es decir, basadas fundamentalmente en el funcionamiento de los estados, pero muchas otras no. Luego tenemos organizaciones internacionales, pero no gubernamentales en absoluto, totalmente privadas, que sin embargo establecen algún tipo de regulaciones, por ejemplo de soft law o de otro tipo. Tenemos actores transnacionales como empresas, individuos, asociaciones, ONGs, etc. Hay muchos actores que pueden ser relevantes tanto en la producción del derecho internacional como pueden ser en un momento determinado destinatarios del derecho internacional. Por tanto, esta visión tradicional está complejizada, es mucho más complicada hoy en día. Pero la mayoría de los internacionalistas siguen rescatando un espacio para los estados. Y además, yo creo, como ahora veréis, que es correcto que lo hagan en la medida en que sigamos sin tener una democracia global. Ahora desarrollaré este argumento. Pero en todo caso, quería, digamos, antes de ver fuente por fuente los problemas que yo encuentro de legitimidad en las fuentes del derecho internacional, quería remarcar este punto. El derecho internacional sigue siendo, por más que esta tesis ahora es más compleja, sigue siendo fundamentalmente un sistema jurídico con base estatista.
Y esto quiere decir que todavía, con todas las salvedades que tengamos que hacer y con todos los problemas que esta tesis supone, todavía el consentimiento de los Estados soberanos, el principio de consentimiento de los Estados soberanos, sigue siendo la pieza fundamental en la mayoría de los mecanismos de creación de derecho que ahora sostendré. Y como digo, seguramente está bien que sea así, al menos provisionalmente. Bueno, recordad, ¿qué fuentes del derecho reconoce el artículo 38.1? Convenciones y tratados es la primera, costumbre internacional es la segunda, principios generales del derecho es la tercera, decisiones judiciales y doctrina es la cuarta. Dejaré de lado ahora la doctrina, aunque valdría lo mismo en realidad de lo que voy a decir ahora para las decisiones judiciales. ¿Cuándo las decisiones judiciales, la jurisprudencia, puede ser legítima desde el punto de vista democrático? Bueno, antes he dado un ejemplo, pensando en el ámbito doméstico. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema puede ser legítima desde el punto de vista democrático, pero solo indirectamente, si partimos del supuesto de que el Tribunal Constitucional o el Tribunal o la Corte Suprema no son órganos representativos democráticamente. Esta legitimidad indirecta se basa en las tres condiciones necesarias básicas que antes he enumerado, de existencia de rule of law con directrices generales, mecanismos de contestación y accountability y control último. Y las tres son problemáticas en el ámbito internacional. En el ámbito doméstico pueden serlo en parte también, pero si lo son en el ámbito doméstico, en el ámbito internacional lo son en un grado mucho más elevado. ¿Por qué? Normalmente la legislación o los textos jurídicos o las piezas jurídicas, o no encuentro ahora la palabra que estaba buscando, los elementos jurídicos que estos tribunales internacionales aplican a los casos particulares, cuando existen, son muchísimo más vagos y muchísimo más abstractos que los que tienen sus homólogos en los tribunales en el ámbito doméstico. Es decir, por más que alguien pueda pensar que las constituciones domésticas suelen estar expresadas en términos muy abstractos y por tanto muy vagos, que admiten muchas interpretaciones posibles, esto en el ámbito internacional se da en un grado mucho más elevado. Pero es que además no es claro en el ámbito internacional, o no siempre es claro, cuáles son los textos que pueden utilizar, que es una complejidad añadida que no existe en el ámbito doméstico. Pero es que además en el ámbito internacional, como antes ya he dicho, no existen directrices claras provenientes de órganos sí representativos con legitimidad democrática directa, con lo cual tampoco pueden moverse en un marco claro estas decisiones. Por eso, de hecho, algunos críticos del derecho internacional dicen que el derecho internacional no es derecho, ¿no? Estas son algunos de los argumentos que utilizan para criticar que sea en ningún sentido derecho. Pero bueno, como he dicho, no iba a entrar a esta cuestión. Pero hay un punto en el que me parece que es clave, porque dado que no existen o que se dan problemas mucho mayores en el ámbito internacional que en el doméstico, hay un punto que al menos me parecería permitiría salvar mínimamente el papel de los tribunales internacionales, que es, bueno, si al menos existiera algún mecanismo indirecto último de control por parte de la ciudadanía, bueno, entonces estos tribunales podrían contar con algo de legitimidad democrática. Pero es que este mecanismo es muy problemático. Si puede existir en algún grado, solo puede existir por medio de la acción de los Estados. Los tribunales internacionales, todos los que yo conozco, operan sobre la base de tratados internacionales firmados por Estados. Y la única manera por la que la ciudadanía, vamos a suponer, de España, si tuviera algún día algún problema con alguna resolución de algún tribunal internacional, la única forma por la que la ciudadanía de España podría tratar de ejercer algún control último sobre las decisiones de ese tribunal sería tratando de impugnar el tratado, denunciando el tratado original o buscando la salida de España del marco jurídico, el régimen jurídico de ese tribunal, etc. La única manera sería vehicularlo a través de los Estados. A día de hoy, y por más que el escenario se ha complejizado mucho, como ya he dicho antes, a día de hoy la única forma por la cual los ciudadanos pueden tener alguna incidencia en el ámbito internacional es a través de sus estados. Por lo tanto, concluyendo respecto a la primera de las fuentes, pero veréis que voy rápido en las otras. La legitimidad de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, desde el punto de vista democrático, solo puede ser indirecta. La de tipo indirecto está fuertemente comprometida porque no se dan en un grado suficiente los requisitos de la legitimidad democrática indirecta y, concretamente, la única forma por la que podría haber control último por parte de la ciudadanía es a través de los mecanismos de los Estados. Así que la legitimidad
minimísima que podría llegar a alcanzar la jurisprudencia internacional depende, crucialmente, del consentimiento, de la acción, de la intervención de los Estados. Por tanto, los Estados serían clave para sostener o mantener cierto grado muy básico, tal vez insuficiente, pero mínimamente básico de legitimidad. Y si no, no habría legitimidad. Esta sería la alternativa. Segunda fuente que analizo, los principios generales del derecho. He empezado por abajo y voy hacia arriba. Los principios generales del derecho pues tienen el mismo problema. Se podría hablar mucho, obviamente, sobre los principios generales del derecho. Para empezar, no está bien claro qué son los principios generales del derecho y de dónde salen, cuáles son los procedimientos que sirven para crearlos, si es que existe tal cosa, pero o bien no existen los procedimientos y entonces no podemos evaluar su legitimidad, o bien si existen, de algún modo tienen que remitir a prácticas sostenidas de los Estados o a creencias de los Estados, con lo cual parece que entonces la manera de entender la producción de los principios generales del derecho es similar a la manera en que se produce la costumbre jurídica, a través de una práctica sostenida con opinio juris, ¿no? Que, como sabéis, son los requisitos de la costumbre. Así que, de algún modo, uno puede analizar conjuntamente los principios generales del derecho y la costumbre. Lo que pasa en los dos casos, en el caso de los principios generales del derecho y de la costumbre, es que, por abreviar, y me centro en el último aspecto, digamos, de la legitimidad democrática indirecta, de nuevo, tampoco hay ningún mecanismo obvio por el que la ciudadanía pueda ejercer control último sobre las decisiones creadoras de costumbre jurídica o de principios generales del derecho, salvo que, de nuevo, se vehiculen por medio del consentimiento de los Estados. Por ejemplo, la costumbre jurídica internacional solo puede ser reconocida como establecida solo debería ser reconocida como costumbre por parte de los tribunales internacionales cuando no ha habido, al menos, objeciones serias por parte de los Estados involucrados. Y eso es hacer valer, de algún modo, el principio de consentimiento de Estados soberanos. De nuevo, si los ciudadanos de un determinado Estado estuvieran claramente en desacuerdo contra la existencia de un principio general del derecho X, del derecho internacional, o contra una cierta costumbre internacional que ha sido reconocida por otros Estados, la única forma que tendría de ejercer un mínimo control sería a través del gobierno de su Estado, por ejemplo, tratando de denunciar frente a los tribunales el reconocimiento de esa costumbre o, en el caso extremo, digamos, tratando de salirse del esquema general del sistema de derecho internacional que tenemos hoy en día. Así que, como veis, tanto con respecto a la jurisprudencia como con respecto a los principios generales del derecho, como con respecto a la costumbre del derecho internacional, de alguna manera su legitimidad democrática indirecta siempre remiten al principio de consentimiento de los Estados, que es el mecanismo propio de la primera de las fuentes del derecho internacional, que son los tratados y las convenciones. Entonces, en el paper concluyo analizando si esto es así, ¿no? Creo que uno podría concluir que las fuentes del derecho internacional, para ser legítimas democráticamente, al menos en un sentido indirecto, como el que he explicado anteriormente, deberían estar basadas, en ausencia de otros mecanismos de democracia global, que todo el mundo acuerda que no existen, deberían estar basadas en la posibilidad de que los gobiernos de los Estados, por medio del instrumento que, por otra parte, ha sido tradicional del derecho internacional, que es el instrumento del principio del consentimiento de los Estados soberanos, por medio de este instrumento puedan ejercer, digamos, su control último o su contestación respecto a dichas decisiones o a cualquier otra pieza de legislación internacional que sea reconocida como válida por el resto de los Estados. Así que la pieza, creo, en el orden que tenemos hoy en día, de nuevo, insisto que esto presupone que no existe la democracia global, pero esto todo el mundo lo aceptaría que no existe. En el contexto que tenemos hoy en día, y repito que es muy complejo y no es tan sencillo como la visión tradicional que seguramente hemos estudiado todos en la Facultad de Derecho, pero siendo mucho más complejo, sigue siendo dependiente, en última instancia, del principio de consentimiento de los Estados, si es que se quiere salvar esta última dosis de legitimidad democrática. Por supuesto que la alternativa, que podemos volver sobre ella en el debate, porque ya ahora concluiré en 2 minutos o en 5 minutos, la alternativa sería decir, como me dicen muchos internacionalistas, olvidémonos de la legitimidad democrática en el ámbito internacional y pensemos en otras formas de legitimidad, que no sean democráticas. Yo creo que tales formas no existen, no son formas de legitimidad aceptables, pero esto lo podemos discutir también en el debate. Pero concluyo estos 5 minutos analizando en qué medida el principio de consentimiento de los Estados es mínimamente, o podría ser mínimamente satisfactorio. Yo creo que no lo es, creo que tiene graves deficiencias, no solo lo creo yo, lo cree mucha gente, ¿no? Gran parte de las cosas que voy a decir son argumentos que han sido
ya resaltados por la literatura, alguno es original, pero no, la cuestión no es tanto ser original, sino que la cuestión era repasar, digamos, revisitar todos los argumentos y las críticas que se han elaborado por la literatura para mostrar que el principio de consentimiento de los Estados en sí mismo también es muy problemático desde el punto de vista de la legitimidad democrática. Y recordemos, lo repito, que este sería el único mecanismo posible por el cual podríamos vehicular una forma muy indirecta y atenuada de legitimidad democrática. Por tanto, si esto es problemático, entonces hay que ser pesimista o, como yo invitaba al principio, hay que ver cuáles son las formas en las que deberíamos poder mejorar, digamos, el orden internacional para mejorar su legitimidad. ¿Por qué me parece que es deficiente? Bueno, en el paper menciono 6 elementos, he desdoblado uno, o sea que voy a mencionar 7 argumentos, todos muy sencillos, o la mayoría de ellos muy sencillos. Primero, como cuestión de hecho, el principio de consentimiento estatal o de soberanía se ha ido relajando en muchos contextos de decisión internacional. Hay muchísimas organizaciones internacionales que ya no necesitan, ya no requieren el principio de consentimiento. Y si el principio de consentimiento estatal era un requisito necesario para la legitimidad democrática, esto querría decir que estas organizaciones tienen seriamente comprometida su legitimidad democrática. Otras sí requieren el consentimiento de los Estados, pero lo requieren solo con reglas de mayoría, es decir, que no hay ya reglas de unanimidad en muchos sistemas de toma de decisiones. Con lo cual también comprometería las posibilidades de un Estado que se oponga frontalmente a una determinada legislación internacional o un determinado convenio internacional. Además, también como cuestión de hecho, todo esto son cuestiones de hecho, este es el primer punto, como cuestión de hecho, el orden que hoy en día tenemos, en muchos elementos distintos como los que estoy mencionando, ha atenuado de manera muy notable la relevancia del principio de consentimiento estatal. Pero el último que quiero mencionar, que antes ya brevemente me había referido, es que contamos cada vez más con organizaciones, organismos internacionales que no son ni siquiera gubernamentales, con lo cual los Estados ya ni siquiera tienen ninguna manera de incidir, al menos no todos los Estados, algún Estado individualmente, concretamente Estados Unidos, puede ser que tenga alguna presencia, pero no es la regla general, como por ejemplo lo que pasa en la IATA, que es el organismo internacional que regula el espacio aéreo, o el ICANN, que es tan poderoso como el gobierno, digamos, es uno de los organismos centrales en el gobierno de Internet. Estos son organismos privados, con presencia de algún Estado, pero no con presencia, y menos aún con presencia institucional de los Estados. A pesar de que sus regulaciones tienen una enorme incidencia sobre la gente. Por supuesto, uno podría negar que esto es parte del derecho internacional. De hecho, no es parte del derecho internacional tradicional. Pero en todo caso, quería mostrar que hay muchos elementos del orden internacional actual en el que el principio de consentimiento o no existe, o no juega ya ningún papel, o juega un papel muy atenuado. Segundo problema. En un mundo interdependiente como el nuestro, el consentimiento de los Estados, aunque se mantenga formalmente en algunos contextos, muchas veces no es un consentimiento realmente libre. Y hay muchísimos ejemplos. Grecia y España con respecto a las políticas de austeridad impuestas por la Troika, que por cierto es un organismo que no existe formalmente. Sí existe el Eurogrupo, sí existe, bueno, existe en algún sentido el Eurogrupo, sí existe el Banco Central Europeo, esto sí en un sentido formal muy claro, el Eurogrupo ahora están regulándolo para que exista formalmente también, pero la Troika, como sabéis, incluye el Fondo Monetario Internacional. Como tal, la Troika no existe formalmente, sin embargo, toma decisiones que se imponen a los Estados, se imponen en un sentido bastante claro, reduciendo el margen de acción de estos Estados. Podríais decir, esto es el caso concreto de Europa, que es mucho más complicado. Bueno, Argentina en el año 2001 con el default, su problema era con el Fondo Monetario Internacional y no tenía nada que ver con la Unión Europea, y también algunos dirían que afectaba su soberanía. De hecho, así se presentaba el debate, como afectando la soberanía del Estado, aunque algunos podrían decir que, de hecho, Argentina ejerció su soberanía declarándose en default y no aceptando las regulaciones del Fondo Monetario. Pero luego muchos otro ejemplo habitual es el de la presión de los inversores internacionales, etcétera, etcétera. Esto se puede alargar mucho, pero lo voy a dejar aquí. Creo que es un punto comúnmente aceptado que el ejercicio formal de la soberanía, allí donde todavía es exigible, en muchas ocasiones enmascara una falta real de libertad por parte de los Estados para escapar de ciertas imposiciones o de ciertas reglas. En tercer lugar, la desigualdad de poder entre los Estados es enorme. No es lo mismo el poder de Estados Unidos que el poder de, Eslovenia o España o cualquier otro país, digamos, prácticamente, que no sea China.
Y esto quiere decir que incluso aquellos autores como Cristiano, Pettit, etcétera, que han diseñado un sistema de legitimidad estatista basado en el poder de negociación entre iguales de los estados, para los que el principio de consentimiento y de soberanía es central en estos esquemas de legitimidad internacional, ellos tienen que explicar cómo van a resolver el hecho de que Estados Unidos, ejerciendo su totalmente desproporcionado poder, pueden imponer, por la vía de los hechos, acuerdos a los países más pequeños. Fijaros que esto es lo que pasa, lo que estamos acostumbrados a verlo así, al menos algunos de nosotros, en el ámbito de la negociación contractual laboral. Y decimos que, a menos que el Estado intervenga imponiendo restricciones importantes a la libertad contractual en el ámbito laboral, la desigualdad de poder enorme entre el empresario y el trabajador a la hora de negociar las condiciones de trabajo hacen que sea difícil decir que el contrato de trabajo firmado supuestamente libremente por las partes, insisto, en ausencia de regulaciones por parte del Estado, se hace difícil decir que es un contrato realmente libre. Como en el ámbito internacional no existen regulaciones del derecho internacional que intervengan equiparando el poder de los poderosos y los menos poderosos, la desigualdad de poder cuestiona importantemente el principio de consentimiento libre de los estados soberanos. En cuarto lugar, el orden internacional, concebido por autores como Cristiano o Pettit con esta especie de segundo nivel de democracia, es decir, sería la democracia del orden internacional sería una democracia entre estados, no una democracia entre individuos. Si lo vemos así, todavía tenemos problemas importantes, digamos, que resolver. Por ejemplo, como el propio Cristiano admite, el problema de minorías congeladas. En el ámbito internacional no solo hay estados mucho más poderosos que otros, sino que algunos de los menos poderosos se encuentran permanentemente en la minoría. Digamos, permanentemente tienen que aceptar las condiciones impuestas por los otros sin poder prácticamente negociarlas ni discutirlas. Y como sabemos del ámbito doméstico, el problema de las minorías congeladas cuestiona gravemente la legitimidad de la democracia. En quinto lugar, en el ámbito internacional hay estados de tamaños muy distintos. La India o China, China, que es el más grande todavía, tienen 1.400 millones de habitantes. San Marino tiene 23.000, Luxemburgo 500.000. En aquellos espacios de decisión internacional, en aquellos procedimientos de creación de derecho internacional, en los que el voto de China cuente lo mismo que el voto de San Marino, existe una gravísima desproporción que a este nivel, ¿no?, en este grado de desproporción, si existiera en el ámbito nacional diríamos que es antidemocrática, que no es suficientemente democrática. Hay mecanismos para resolver esto no es un problema insalvable, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito europeo resolvemos esto ponderando los votos de los estados. Los estados más grandes tienen mayor poder de voto, mayor peso de voto, que los estados más pequeños. Algo así se podría hacer en el ámbito internacional, pero no es la regla habitual. Por otro lado, si lo hacemos en el ámbito internacional y si lo hacemos ponderándolo de una forma proporcional, hay otro riesgo, que es que entonces todo el derecho internacional lo decidan los chinos y los indios, ¿no?, que serían la mayoría de la población del planeta. Esto uno podría pensar, bueno, esto sería lo democrático, ¿no? Esto sería contar un hombre un voto, tal vez, o la forma más proporcional de contar las preferencias de todos. Sí, siempre y cuando a la hora de votar no existan preferencias políticas que los chinos tienen cuachinos y los indios cuaindios, porque si fuera así, entonces lo que estarían haciendo es hacer prevalecer su mayoría numérica para imponer una forma, digamos, sesgada de entender cómo deberían ser las regulaciones internacionales. Pero bueno, digamos, este es un problema que tiene solución, pero sin duda no está bien solucionado en el derecho internacional actual. En sexto lugar, y seguramente mucho más importante, seguro que es mucho más importante, no todos los estados son democráticos. Cuando discuto esto, los internacionalistas reaccionan de manera muy incómoda. Los estados no democráticos, me parece que esto es estándar y no me parece que sea nada exagerado decirlo así. Los estados no democráticos, los gobiernos de estados no democráticos, obviamente no son gobiernos representativos. Cuando los estados, esto es una manera de hablar, cuando los estados no democráticos están representados en los organismos internacionales, lo que decimos es que los gobiernos de estos estados están representados en los organismos internacionales. Cuando un estado no democrático, vamos a poner el caso extremo, cuando una dictadura de un país africano
El gobierno está en manos de un señor y su clan o su familia. El representante en la organización internacional es un representante de la familia de este señor, pero no es un representante de los ciudadanos de ese país. Y en este sentido, contar su voto, ni de manera igual ni desigual, es igual, contarlo en algún sentido es totalmente antidemocrático. Esto no quiere decir que no debamos incluir a los estados no democráticos en las organizaciones internacionales, no se infiere nada de esto, de lo que he dicho. Lo único que he dicho es que contar el voto de los gobiernos no democráticos, de los estados no democráticos, de algún modo en la toma de decisiones del derecho internacional, compromete en un grado la legitimidad democrática del derecho internacional. El argumento es un poco más largo, puedo volver sobre ello porque quiero ya terminar. El último punto que abordo en el trabajo es relativo a el último recurso, digamos. Fijaros que en el paper tiene una tónica, digamos, descendente, ¿no? Voy cada vez rebajando más el nivel de exigencias para ver si hay cuál es el punto que se puede salvar. Y hay un punto que se puede salvar, que es el punto del derecho de salida. En última instancia, en el caso extremo, si los ciudadanos de un Estado no estuvieran nada satisfechos con un cierto esquema del derecho internacional, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si los ciudadanos de España no estuvieran nada satisfechos con la manera en la que está operando el Tribunal Penal Internacional, dado que España es un país signatario del Tratado de Roma, pero además está refrendado, ratificado el tratado, con lo cual está vigente, etcétera. España es un miembro de pleno derecho del esquema del Tratado de Roma, del Estatuto de Roma. Si por alguna razón España algún día pensara que ese esquema del Estatuto de Roma es altamente injusto y que, por tanto, no quiere aceptar las reglas impuestas por el Tribunal Penal Internacional, ¿qué podría hacer la ciudadanía de España para revocar ese mandato o para contestar ese mandato o para tener ese mínimo poder de control último? Podría salir del esquema del Tribunal Penal Internacional. Algunos internacionalistas cuestionan que esto sea así. Al menos para algunos esquemas de derecho internacional, algunos dicen ya no hay salida. Esto tal vez durante un tiempo la había, hoy en día algunos dirían que ya no la hay. Yo no entro en esta polémica porque no soy internacionalista y por tanto no puedo pronunciarme, pero vamos a suponer que exista todavía. Si no existe, peor todavía, pero si existe, efectivamente sería una última manera en la que se podría ejercer este control último que, como veis, es la pieza clave de un sentido mínimo de democracia que podría ser aplicable al ámbito internacional. Sin embargo, como pieza mínima existe y creo que es valiosa y creo que mejor tenerla que no tenerla. De nuevo, esto es un argumento comparativo. Es más legítimo el orden internacional en la medida en que todavía sea posible el derecho de salida que un orden internacional en el que no haya derecho de salida, que sea igual en todo el resto de propiedades, pero no haya derecho de salida de los esquemas de protección del derecho internacional. Sin embargo, a pesar de que digo esto, hay problemas en el derecho de salida y son los problemas, en realidad, clásicos de la teoría de la legitimidad de Locke, que no era más que una teoría de la legitimidad basada en el derecho de salida. Como todos recordáis, Locke decía, los estados son legítimos o están justificados porque en el fondo la gente ha consentido a su existencia, ha consentido implícitamente o tácitamente a su existencia. ¿Y cómo sabemos que consienten tácitamente? Bueno, porque pudiendo irse del Estado no se fueron y siguen viviendo aquí, con lo cual tácitamente están aceptando las reglas de este Estado, ¿no? De la misma manera uno podría decir, España o la ciudadanía de España, suponiendo que España, digamos, el gobierno fuera fiel reflejo de las preferencias de la ciudadanía, tácitamente consiente al esquema jurídico del Tribunal Penal Internacional y de esta manera confiere legitimidad democrática indirecta mínima, gracias a que como no sale del Tribunal Penal Internacional, pues tácitamente se supone que consiente a esto y por lo tanto confiere esa legitimidad. Bueno, los problemas de la teoría de Locke son muy conocidos. Primero, el derecho de salida formal no siempre se correlaciona con un derecho de salida real y de hecho en la época en la que hablaba de Locke y hoy en día, no sé si más o menos, pero seguramente todavía en algún grado, uno no puede abandonar un país e irse a otro con total libertad. Hay muchísimas restricciones, no es ni mucho menos fácil, con lo cual uno no puede interpretar la permanencia de un individuo en un Estado o la permanencia de España en el Tribunal Penal Internacional como un hecho que ejemplifica consentimiento. Pero en segundo lugar, en el ámbito internacional no hay ordenamientos alternativos. Si uno sale del esquema del Tribunal Penal Internacional, no hay otro Tribunal Penal Internacional con otras reglas. No hay un mercado de tribunales penales internacionales de manera que España diga, bueno, el Tribunal Penal Internacional de La Haya ya no me gustan las reglas que tiene, ahora me voy al de, no sé, al de Texas, que me gustan más sus reglas, ¿no? Esto no existe. No hay, sí.
Me quedan 2 frases o 2 líneas. No hay esta posibilidad de elegir, con lo cual si uno sale del esquema del Tribunal Penal Internacional, uno se queda sin la protección del derecho penal internacional, o al menos el derecho penal internacional aplicable por un tribunal. Se queda sin esta protección, con lo cual el precio que paga, digamos, es muy elevado. Y finalmente, porque el derecho de salida, a pesar de que, como insisto, no cambio mi opinión, es mejor tenerlo que no tenerlo, de tener derecho de salida de un esquema de relación contractual o de un esquema de relación entre agentes, para mí no es suficiente para decir que esa relación es democrática, ¿no? Comienzo con el ejemplo más básico. Yo entiendo, y esto tiene que ver con, por supuesto, presupuestos más complicados que no tenemos tiempo ahora de tocar, pero para mí la democracia tiene que ver con el valor de la autonomía de la ciudadanía, y en el ámbito individual, puramente individual, cuando 2 personas, supongamos, entran en una relación contractual, imaginemos 2 personas que entran en una relación contractual pero que no ha sido aceptada en un supongamos incluso que ha sido aceptada libremente por las 2 partes en un primer momento, y que las 2 partes tienen derecho de salida. ¿Esto sería suficiente para decir que esta relación contractual es respetuosa de la autonomía de las 2 partes? Creo que no. Creo que un contrato de esclavitud libremente aceptado por las 2 partes, incluso aunque el esclavo, a diferencia de la noción habitual de esclavitud, donde esto no es posible, pero incluso aunque dijéramos que el esclavo mantiene el derecho de salida, si quisiera salir en algún momento, solo por el hecho de decir que el esclavo tiene la posibilidad de salirse del contrato cuando quiera, no convierte el contrato de esclavitud en un contrato que respeta la autonomía de las partes. Creo que no es automático, decirlo así. Pero en el caso de la democracia me parece es más obvio todavía. El hecho de que un ciudadano, imaginemos esta hipótesis, un ciudadano que vive en una dictadura, en un sistema de gobierno no democrático, el hecho de que este ciudadano pueda salir de esta dictadura e irse al país vecino, es mejor que tenga este derecho de salida reconocido por la legislación de la dictadura en la que vive, por supuesto es mejor tenerlo, pero el hecho de que tenga reconocido este derecho de salida no convierte el sistema de gobierno de este país en democrático, sigue siendo una dictadura. Así que el derecho de salida en el ámbito internacional es mejor tenerlo que no tenerlo, pero es insuficiente para poder sostener que el sistema de derecho internacional, o sus fuentes en este caso, son mínimamente democráticas, ni siquiera en un sentido indirecto. Y termino aquí la presentación. Gracias.